Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 55. Nuestro invitado de hoy es Santiago Afonso. Santiago tiene un máster en economía por la Universidad de Buenos Aires. Entre otros cargos, fue mi jefe de gabinete cuando fui secretario de Política Económica. Cuando terminé mi gestión, continuó desempeñándose como asesor del ministro Duhovne. Es un especialista en políticas públicas y posee un amplio conocimiento de las instituciones económicas y políticas argentinas. Con él preparamos una reforma previsional integral durante el año 19 y desde entonces él continuó trabajando en este tema. En la charla de hoy hablaremos sobre la situación del sistema previsional y las líneas necesarias para su reforma. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos hoy. Hola Sebas, ¿qué tal? Es un placer estar acá. La verdad que querría dedicar la charla a hablar del sistema previsional argentino y su reforma, que es un tema en el que cuando estuvimos en el gobierno empezamos a trabajar, pero donde trabajamos mucho en el año 19 y vos seguiste trabajando estos años, ¿sí? Eh, para empezar, un pantallazo general. ¿Cómo ves la situación general del sistema previsional en Argentina? Si tuviera que resumir la situación del sistema previsional en una frase es que gasta el doble que países comparables en sus características demográficas, en su proporción de la población mayor a 65 años, o bien gasta un nivel similar en términos del PBI que países que tienen una población mayor a 65 años, que es el doble en proporción que la Argentina. ¿Sí? Ujú, Esto tiene consecuencias obvias sobre los números fiscales, eleva mucho el gasto, dificulta alcanzar el equilibrio fiscal, ¿no? ujú, Tiene otras consecuencias macro también, que es que baja la tasa de ahorro de la economía. ¿Sí? ujú, Entonces, Argentina está transitando ahora el periodo de lo que se llama bono demográfico, que es tener una relación entre población de edad avanzada a población en edad de trabajar reducida, ¿sí? Distinto a tener una población muy joven o muy envejecida. Y a pesar de estar en esa situación ventajosa de bono demográfico, está teniendo una baja tasa de ahorro. Y esto tiene otra consecuencia, que es que está redistribuyendo mucho de los más jóvenes, de los niños o de las personas que están ingresando al mercado laboral hacia los adultos mayores. En Argentina hoy la tasa de pobreza en adultos mayores es de 12% y en niños es de más del 50%. ¿Sí? ujú, ujú. Eso también impacta en el crecimiento de la economía porque por los problemas fiscales la economía no crece, no se está invirtiendo en capital físico, pero tampoco se está invirtiendo lo suficiente en capital humano. Exacto. Además, como tenemos un mercado de trabajo aletargado, en parte por estos impactos sobre la macro, digamos, perjudica el desarrollo de las trayectorias laborales de las personas que están ingresando al mercado. Es menos probable que una persona sea formal en el futuro si su primer trabajo es informal. Además, tiene impactos de largo plazo sobre sus ingresos y demás, el iniciar en una economía que no es dinámica, ¿no? Ujú, Entonces tiene muchos impactos. Una forma que yo veo esta redistribución entre generaciones es pensar el nivel de subsidio que reciben los adultos mayores, por ejemplo, la diferencia entre los aportes y las jubilaciones pagadas, los gastos del sistema de salud que son atribuibles a las personas mayores, y pensar en las transferencias por educación primaria y secundaria y también por gastos de salud atribuibles a los menores en términos per cápita. Y resulta que las transferencias que se hacen a los adultos mayores son más del doble que, que las que reciben los menores. ¿Sí? ujú, ujú. Entonces, bueno, esto tiene también impacto sobre el crecimiento y demás. Claro, Eh, claro. O sea, un foco excesivo en ayudar a la gente de mayor edad a costa de hipotecar el futuro, ¿sí? De los más chicos. sí, sí, así es. Bien. Una cosa que no es obvia y me gustaría que vos discutas, pero mucha gente la presenta como obvia, es el problema de esta situación, de este descalabro previsional, son las moratorias que dio el kirchnerismo. ¿Qué opinas de Uh-huh. ello? Siempre hubo moratorias, ¿no?
En los 70, en los 80 también tuviste una secuencia, creo que son más de 10 moratorias en ese periodo. Para el año 92, más o menos, un tercio de los jubilados eran autónomos, que es la forma en que ingresa, digamos, como se registra alguien por la moratoria, ¿no? Una persona por la moratoria se reconoce como trabajador independiente que no cumplió con sus obligaciones y recibe un plan de pagos. Y esa proporción de un tercio era a pesar de tener requerimientos menores, y no es muy distinta a la proporción que tenemos hoy entre hombres, ¿no? También hay que pensar que en esa época las mujeres eran cubiertas, se dejó de género el sistema, pero eran cubiertas por las pensiones por fallecimiento. Entonces, como para tener una idea, el problema de las pensiones, de las moratorias y otras características del sistema son de largo plazo. Las moratorias de 2006 en adelante fueron más importantes. Incorporaron más un 20% de la población adulta que no tenían cobertura, le dieron cobertura. Es 20%, ¿sí? Es un número importante, pero acotado a esa magnitud. El presupuesto dice que las moratorias costaron 2,9% del PBI, ¿sí? Pero la contribución de las moratorias al gasto no fue esta, por varios motivos. En primer lugar, hay otras decisiones que impactan en el gasto de las moratorias, como las subas del haber mínimo, que se produjeron entre el 2002 y 2007, que afectan cuánto gasta ese programa, pero no son, no tienen que ver con haberle reconocido años de aportes a esta gente, sino que es el nivel del mínimo imponible, del haber mínimo, perdón. El haber mínimo. El haber mínimo de las moratorias es 0,6 del PBI, más o menos, ¿sí? La diferencia entre, digamos, el complemento del haber mínimo, que es llevar el derecho que adquiere cada uno de los jubilados bajo la moratoria al nivel del haber mínimo, eso es 0,6 del PBI. ¿Bien? Ahora, la gente que entró a la moratoria no es que no hubiera tenido en un contrafactual sin esa ley, no es que no hubiera tenido ningún beneficio. Hubieran cobrado la prestación para edad avanzada, jubilación con sobredad, una pensión no contributiva por vejez. Eso hay que considerarlo, ¿sí? Otra cuestión. Pero algunas de ellas no existían, de hecho fueron creadas para buscar cerrar las moratorias y no funcionó, pero algunas no existían, sí. Sí, la prestación para edad avanzada, la jubilación con sobredad son de la reforma del 93, son sí, mecanismos para permitir al que no llegaba con los requerimientos de los 30 años a la edad de retiro trabajando un poco más de llegar. Sí, no, por ahí me refería a la PUAM. Sí, no, la PUAM viene después, no, eso después. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas personas que están en la moratoria tienen un número importante de años de aportes, ¿sí? Entonces, un contrafactual, donde nosotros nos preguntamos cómo hubiera sido si no estaban las moratorias, donde no se reconoce en absoluto esos años de aportes, no es muy creíble en términos políticos. Entonces, un 12% de los beneficiarios de la moratoria están por encima del haber mínimo. 9% tiene jubilaciones elevadas, ¿sí? La proporción de los jubilados que entran a la moratoria, que tienen muy pocos años de aporte, es más o menos el 55%. Después tenés una distribución de gente que tiene más, menos, ¿sí? Muchos de ellos hubieran llegado con la densidad de aporte que tienen y posiblemente hayan entrado a la moratoria porque tenían 25 años de aporte, no llegaban a los 30, no podían obtener quizás los comprobantes del comienzo de su carrera laboral, entonces para suplir esa documentación faltante entraban a la moratoria, ¿sí? Te hago sí. ahí dos preguntas. ¿Cuán serio es el problema de la documentación de los años de aporte? Dado todas las cajas que hay por el país y que no necesariamente hay una información centralizada. Honestamente no lo sé, o sea, ANSES tiene todo lo declarado desde el año 94 en adelante, ¿sí? Las bases de datos tienen todo lo declarado desde el año 94 en adelante, menos lo provincial. No sé con el tema de los juicios laborales cómo se maneja. O sea, ahí puede haber otro, digamos, cuando se hace un juicio laboral por no registración, si esa persona después al momento de solicitar el haber inicial aporta, no sé, el fallo que obtuvo y de esa forma se lo reconocen los años, ¿no? Está bien. Cuando yo mencioné el tema de la PUAN, lo hice porque en parte
quería llevar un poco la discusión a que hay un problema estructural, ¿sí? Por eso aparecen las moratorias y ese problema estructural se ha agravado desde la reforma de los 90, porque se ha puesto que para recibir una jubilación hay que tener 30 años de aporte, ¿sí? Y muy poca gente llega a 30 años de aporte. Antes, si no recuerdo mal, era 20 años de aporte. Y entonces, ahí eso engancha con lo que vos decías. Bueno, mucha gente tenía años de aporte, pero no llegaba a los 30 y lo que hacen las moratorias de alguna forma es darle una oportunidad quizás muy subsidiada, ¿no? O sea, son dos cosas distintas, a la gente a regularizar esa situación. Pero al final del día, el gobierno de Cambiemos creó la PUAM como una forma de cerrar las moratorias, pero era una forma, en mi opinión, técnicamente equivocada y no terminó con las moratorias, siguen abiertas, ¿sí? Entonces, ¿qué reforma es necesaria para finalmente dejar atrás este mecanismo que es un incentivo un poco perverso? Sí, el problema de el requerimiento de 30 años, digamos, como decís vos, se agravó con la reforma del 93, venía de antes, por algo teníamos moratorias antes, ¿no? Pero es un problema grave porque hoy más o menos el 60% de los hombres, 80% de las mujeres, no llega a la edad de retiro con la cantidad de años de aportes que se solicitan. Entonces, sí, permanentemente se crean mecanismos para flexibilizar, de hecho, ese requerimiento. El principal es la moratoria, no es el único. Tenemos otros que en la práctica logran lo mismo, monotributo, casas particulares, por ejemplo, que son formas de comprar años de aportes a un valor muy bajo en relación al beneficio que otorgan, ¿no? Entonces sí, la PUAM fue una forma de generar un ingreso universal, digamos, sin condiciones para el acceso, con muy pocas condiciones, en verdad, para el acceso, que, como decís vos, tenía algunos problemas de diseño, tenía unas discontinuidades fuertes en el beneficio que otorgaban. Creo que el problema principal es sostener este requerimiento de 30 años de aporte que no tiene sentido como incentivo, no tiene sentido de la economía de comportamiento, no encuentro a nadie que pueda justificar por qué alguien con 29 años de aporte debería recibir solamente la PUAM y a los 30 años recibir un beneficio sustancialmente superior. Entonces, sí, esa es una de las prioridades, uno de los aspectos que hay que reformar, creo, lo antes posible del sistema. Sí. Sí, pero y otra cosa, desde que está la PUAN, ¿no? Es muy fácil pensar que alguien que sabe que no tiene chance de acumular 30 de aporte dice, bueno, no voy por la PUAN, no aporto nada, digamos. La medida en que pueda conseguir trabajos que me lo permitan hacerlo es un incentivo, por eso decía, perverso, ¿sí? Claro, hoy los incentivos a trabajar en el mercado formal están rotos por el requerimiento de 30 años de aportes y también por el haber mínimo, ¿sí? Entonces, para mucha gente, si bien en general esas elasticidades, ¿no? de la oferta de trabajo al formal, al beneficio previsional en general son muy bajas, bueno, en Argentina la estamos anulando para la mayoría quizás de los trabajadores. Está claro que hay que resolver este problema y si se lo resuelve también ello resolverá el problema de las moratorias recurrentes, ¿sí? ¿Qué otros problemas dirías que son centrales a ser resueltos en el régimen general del SIPA? Bueno, a ver, Argentina está gastando unos 4 o 5 puntos más que el parámetro internacional al que aludí al principio. Eh, si tomamos como un contrafactual la PUAM, ahí tenemos un poco menos de un punto de gasto extra, eso nos explica uno de los 4 o 5 puntos de gasto excedente. No en el régimen general, pero dentro de lo que es el gasto por edad avanzada, tenemos todo lo que son los regímenes de excepción, ¿sí? Argentina sistemáticamente da beneficios extraordinarios a grupos determinados con mucha capacidad de cabildeo. Algunos son llamados de privilegio, los más conocidos son los de los judiciales y los del servicio exterior, que son ofensivos por el nivel de los beneficios que tienen, pero no son tan relevantes en términos macroeconómicos, ¿no? Menos de 0,2 del PBI. Otro muy grande por la cantidad de beneficiarios que tiene es el de los docentes. A veces estos regímenes son usados como una prenda de negociación en algún trato con los sindicatos, ¿no? Creo que un ejemplo quizás de eso es el del régimen el régimen de los científicos que se ofrece como un beneficio de
termina siendo pagado a futuro, es una forma de tomar deuda, ¿no? En lugar de subir los salarios hoy, creando también distorsiones de paso en el mercado laboral. Estos regímenes en muchos casos tienen aportes extra, pero no llegan a cubrir el diferencial de gastos que causan, porque también tienen una tasa de sustitución fijada por ley. Tasa de sustitución es la relación entre la jubilación y el salario, que es elevada, ¿no? 82% móvil sobre los brutos, que se acerca al 100% cuando lo vemos en salarios de bolsillo. Tenemos la zona austral, que es un decreto de Cristina del 2008, que aumenta los beneficios de la Patagonia en 40%, antes era 20%, en ninguno de los dos casos muy justificado ese coeficiente. Tenemos un déficit muy importante en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se pueden retirar muy jóvenes, ¿sí? Tenemos muchas altas de policías provinciales dentro de lo que eran las cajas transferidas al ANSES, o sea que es dentro del régimen del ANSES, a los 50 años. ¿Sí? Solamente las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional tenían un déficit de 0,34 del PBI en 2019. También tenemos los regímenes diferenciales, ¿sí? Que son los que preveían alguna reducción en la edad de retiro, justificados en el desempeño de tareas arduas, ¿sí? Que quizás estaban justificadas en décadas anteriores, cuando los estándares de seguridad laboral no eran los mismos, no había un sistema también de seguros desarrollado como el que tenemos hoy. Y ahí, si bien hay un pago, un porcentaje extra de contribuciones patronales, eso tampoco llega a cubrir el gasto adicional de tener una edad de retiro mucho menor. Entonces, ¿qué se produce? Una situación donde el empleador puede darle un beneficio a los empleados de forma un poco subsidiada, ¿no? También, como no hay un chequeo de quién desempeña efectivamente tareas arduas, se terminan incorporando todos los trabajadores de una firma, independientemente de que hagan esa tarea ardua o no. Entonces, creo que fue en 2000, no recuerdo si 18 o 19, tuvimos el caso de una petrolera donde teníamos ejecutivos en Puerto Madero en el régimen de diferencial que estaba pensado para trabajadores en Boca de Pozo. Claro. Esto colectivamente, todo esto que mencionó recién, colectivamente son 2 puntos del PBI más o menos. Acá hay mucho ahorro para realizar, pero bueno, digamos, no son los 2 puntos del PBI enteros, ¿sí? Obviamente. Llevarlos al régimen general, quizás por, no sé, 1 punto del PBI de ahorro. Y en el tiempo, caso. además se obtiene en el tiempo, porque los que tienen beneficios ya adquiridos supuestamente no se modificarían. Claro. Y estos son regímenes que tienen, digamos, abordarlos implica ir uno por uno, tienen un costo político hacerlo. Se siguen creando nuevos regímenes este año, incluso, algunos con apoyo de algunos legisladores de la oposición. La ley, por ejemplo, el régimen de los judiciales, hay a lo largo de la historia como 4 intentos de eliminarlo, siempre fallan, ¿sí? No es muy fácil de abordar esto. Luego también tenemos, dentro de lo que son regímenes de excepción, los provinciales, 2,3 puntos del PBI, financiados con impuestos directa o indirectamente. Ahora tenemos uno nuevo en Tierra del Fuego estos días. Claro, que le bajaron la edad a los 55. Así que eso es, digamos, por fuera del general. Ahora, el régimen general también tiene muchos parámetros de esa línea. A ver, en comparación internacional, el haber mínimo, ahora está un poco licuado por el efecto de la movilidad, pero si, digamos, limpiamos un poco el efecto de la movilidad, el haber mínimo es elevado en comparación internacional. Luego, otro parámetro elevado es cuánto sube la tasa de reemplazo, digamos, la relación entre el haber y el salario, con años de aportes adicionales, ¿sí? Eso sube muy rápido. Entonces, una persona que se jubila con 40 años de aporte tiene un 15% más de tasa de sustitución que una persona que se jubila con 30 años de aporte, ¿sí? Claro. Y después está Sí. el tema de la edad de retiro, ¿no? O sea, parece muy raro que la edad de retiro se haya fijado, no sé, hace 25 o 30 años, Sí. con los cambios que ha habido en la esperanza de vida. Y además, hay otra anomalía, que es que la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres, y la edad de retiro en el sistema es más baja para las mujeres que para los hombres, ¿sí? ¿Crees que esto también tiene que ser reformado? Sí,
La edad de retiro, eh, la esperanza de vida a la edad de retiro ha sido unos 3 años desde la reforma del 93. ¿Sí? Si uno ve otros países de OCDE, empiezan a tener las edades de retiro indexadas a la evolución de la expectativa de vida. Claro. Entonces, hoy nosotros no tenemos en la edad de retiro de hombres un desfasaje muy grande. ¿Sí? Los 65 todavía no están mal, quizás era un poco alta para la Argentina para el año 93. ¿Sí? Ujú. Hoy diría que está bien, pero la edad de retiro mínima, promedio, teniendo en cuenta los regímenes provinciales, todos los otros regímenes de excepción que mencioné, diferenciales, especiales, etc., la edad de retiro de las mujeres, bueno, ahí sí esa es un poco baja y sería conveniente converger en el valor de 65, ¿no? Mm. Eh, Pero aún si, esto va por cuenta mía, aún si vos crees que hoy no hay que cambiar la de 65 y ajustar las demás, sería bueno que si se hace una reforma integral ya quede un mecanismo de ajuste, ¿no? Para no estar abriendo o posponiendo esta discusión en el futuro. Sí, si tenés un sistema que tiene una edad de retiro mínima, seguramente se pueda plantear un mecanismo de actualización automática. Creo que es importante tratar de hacer converger todos los que hoy tienen edades de 5, 10 o incluso 15 años menos que la edad de retiro de los hombres. Eso quizás es más importante que mover la edad de referencia, que no es tan de referencia porque aplica solamente a los hombres del régimen general, ¿no? Claro, claro. En el caso de las mujeres, creo que dijiste recién, no está muy justificado. Bueno, tienen mayor esperanza de vida, no hay tampoco razones, eh, no es que se está corrigiendo un sesgo de género al fijar una edad de retiro menor. En todo caso, eso sería reconociendo menos años de aporte o requiriendo menos años de aporte. Por Eso se maternidad, hace desde, por maternidad, claro, por... claro, claro. Por ejemplo, desde 2021 el gobierno sancionó que se reconoce un año de aporte por cada hijo o dos por hijo adoptado. Ujú. Además, como dijimos antes, hoy pocas mujeres llegan a la edad de retiro cumpliendo con el requerimiento de años, ¿no? Solamente un 20%. El resto van a la PUAM y la PUAM tiene una edad mínima de 65 años. ¿Sí? Mm, mm. Además, más aún todavía, las mujeres que sí se jubilan dentro del régimen general, muchas lo hacen con sobriedad simplemente por un tema de preferencias. ¿Sí? Entonces, creo que hay buenos motivos para pensar en un cambio en la edad que obviamente no puede ser súbito para los que estén muy cerca de la edad de retiro, ni para los que ya estén con sobriedad y podrían retirarse en cualquier momento, pero no veo tampoco muchos motivos para hacer una gradualidad muy, muy extendida en el tiempo, ¿no? Sobre todo para los que tienen esas edades de 55 años, ¿sí? Claro, claro, Que es un privilegio medio indefendible y si lo querés hacer converger a la edad de retiro del régimen general y empezás a mover además la edad de retiro del régimen general, no llega nunca más. claro, claro. Bien. Pero digamos, una reforma que tendría que tener el sistema es ofrecer flexibilidad. En eso el sistema argentino se quedó respecto de otros que te dan la flexibilidad de vos retirarte antes o después con un beneficio que obviamente neutro, ¿no? O sea, el Estado siempre, la idea es que el Estado siempre te dé lo mismo en valor presente, ¿sí? Ujú. Obviamente te limita, no te puedes jubilar muy joven y percibir un beneficio muy, muy bajo para evitar que después haya, digamos, reclamos, pero permitir algo de flexibilidad también, digamos, tiene eh, muchos atractivos, es un estabilizador automático, le da flexibilidad a la gente, le permite eh, acomodarse cuando cambian las condiciones del mercado de trabajo, Ujú. te incentiva a seguir trabajando, cosa que hoy no es tan claro ese incentivo, entonces creo que es otra reforma que tendría que considerarse en torno de la edad. Claro, claro. Muchos analistas también señalan que el sistema previsional no está tan mal porque tiene asignaciones específicas de impuestos. ¿Vos cómo ves esta discusión? Yo creo que lo de las asignaciones específicas es una distracción, ¿no? Por Ujú. años han concentrado la atención del debate y nos enredamos discutiendo cómo se define distintas hojas de balance, contributivo o no contributivo.
como se desprende de la conversación previa sobre las moratorias, la verdad que no es muy útil esa distinción entre contributivo y no contributivo, porque tenés dentro de los no moratorios gente que tiene unos subsidios enormes, casas particulares, por ejemplo, y dentro de los que están con moratoria tenés gente que no está realmente muy subsidiada, como una persona que entró con 27 años de aporte, ¿sí? Ujú. A la moratoria. Entonces, eh, creo que ha introducido mucho ruido, ¿sí? Y desvió la atención de lo importante que es el enorme nivel de gasto que tenemos. Claro. A la vez hay un par de cuestiones que hacen imposible saldar estos debates, porque no está bien definido, por ejemplo, de los aportes personales, cuánto va a asignaciones familiares y cuánto va a pagar las jubilaciones, ¿sí? Tampoco si diéramos por bueno que debe haber alguna asignación específica de rentas generales para subsidiar el componente redistributivo, como no está especificado cuál es el nivel que debe tener la pensión universal, ¿no? En verdad no hay forma de calcular un resultado financiero de ese programa. Eh, en definitiva, esto es como cualquier otro programa del presupuesto público donde la diferencia entre los recursos asignados y el gasto se cubren siempre con el tesoro, de forma, en principio, ilimitada, ¿sí? O sea, Argentina tiene un sistema de beneficios definido, no es un sistema de reparto con una hoja de balance separada, donde si de repente cayeron los ingresos, bajan las jubilaciones de forma automática. Eso no es así. Ujú. Tenemos un sistema de beneficios definido. Si de repente, por el motivo que sea, no alcanzan los recursos, yo creo que lo más probable es que se imponga el derecho dado por las leyes que determinan el haber iniciado la movilidad de percibir tal nivel de beneficio y probablemente la justicia después sostenga ese derecho. Ujú. Pocas cosas digamos, han recibido tal nivel de tutela por parte de la justicia como los derechos de los jubilados en cuanto al nivel de los saberes a percibir, ¿no? Claro. Entonces, enredarse en hablar de si alcanza o no alcanzan las asignaciones específicas para cubrir algo que de cualquier forma el Estado va a estar en la obligación y esa obligación va a ser enforceada por la justicia de pagar jubilaciones, bueno, creo que no contribuye al debate. Ujú. Y en definitiva, esto siempre termina siendo una cuestión de un aspecto del federalismo, ¿no? O sea, siempre está involucrado en digamos, la pelea de las provincias y la nación por cómo obtener más recursos de la misma base, ¿no? Ujú. Cómo cambiar la participación bueno, toda la Claro. parte. Claro. Pero ahí vos mencionaste, bueno, del sistema hay grupos que están muy subsidiados, grupos menos. Eh, un grupo que está muy subsidiado es el de los monotributistas. Sí, es correcto eso que decís. Se necesitan más o menos 18 monotributistas al aporte promedio que hacen para reemplazar un empleado del régimen general. Y se necesitan 22 monotributistas para cubrir un haber mínimo, que es el derecho que adquieren al hacer 30 años de aportes bajo el régimen general, ¿no? Ujú. Eh, a muchos de estos, los que predominantemente son monotributistas y logran alcanzar los 30 años de aporte, los consideramos sin moratoria y en el discurso público son considerados como si no tuvieran un subsidio, cuando de hecho tienen un subsidio bastante elevado, ¿sí? Por este mecanismo de flexibilización de los requerimientos. Claro. Eh, esta disparidad en el nivel de aporte creo que también es interesante mencionarlo, ¿no? El monotributo viene creciendo en participación a costa del empleo en relación de dependencia respecto del total de la población económicamente activa. ¿Sí? Viene creciendo la proporción de la PEA, que es monotributista, y viene cayendo la proporción que es relación de dependencia. Hoy, hoy ¿cuántos monotributistas hay? En total, 4,7 millones. Claro. Hay muchos que son mixtos, ¿no? Que tienen Mm. aportes en relación de dependencia. Sí. Pero Crecientemente, aún así es un régimen, recordemos, que se creó con la idea de que lo iban a tener unos 500.000 personas, y que supuestamente no había ninguna otra forma de que participen del mercado formal. Y finalmente terminó incluyendo a todos los profesionales, a un montón de profesiones liberales que deberían estar en,
en el régimen de relación de dependencia general, ¿sí? O de trabajador independiente. Sí, correcto. Y es un problema para el sistema que haya una alternativa tanto más barata para la formalización, porque obviamente si se requieren 18 monotributistas por cada empleo en relación de dependencia para lograr el mismo nivel de aportes en la seguridad social, cada puesto que no se crea como relación de dependencia y que se crea como monotributo, porque es una forma de flexibilización laboral en la práctica, ¿no? Termina teniendo un impacto fiscal bastante considerable. ¿Sí? Y además es un ejemplo muy, muy bueno de algo que pasa no solo en Argentina, pasa en todo el mundo, de cómo las clases medias altas educadas terminan favoreciéndose y generando políticas muy regresivas en nombre de la redistribución, ¿sí? O sea, todo el discurso inicial es no, porque hay un grupo de personas en mercados duales que no formarían parte bajo ninguna circunstancia del mercado laboral formal, creemos esta forma de integrarlos. Y después son ellos los que se meten ahí adentro, generan las categorías que les sirven a ellos y terminan pagando muchísimo menos impuestos y beneficiándose en forma muy regresiva del instrumento, ¿sí? Sí, tenés crecientemente demanda política para subir esos topes, subirlos muchos. La carga es irrisoria y sí, tenés muchos profesionales que están ahí que no deberían estar. También, obviamente que el nivel de las cargas sociales del régimen general es muy alto. Sí. Es muy alto porque ofrecemos jubilaciones muy, muy, muy elevadas en comparación internacional, entonces eso desde ya obliga a tener unas cargas sociales que son muy grandes, entonces cuando aparece alguna forma, algún mecanismo para reducir esa carga, como el monotributo, bueno, todo el mundo va a salir a Bueno, buscar. pero por eso se necesita una reforma integral. Claro, uno no puede reducir o sacar gente del monotributo sin hacer una adecuación de otros costos tributarios, ¿sí? Entonces, o previsionales. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas para trabajar. Las obras sociales con el 9% sobre el salario y unas bases imponibles mínimas elevadas que perjudican al empleo a tiempo parcial, eso también hay que prestarle atención. Pero el peso principal es eh, este sistema previsional que, como dijimos al comienzo, digamos, implica un gasto que está totalmente fuera de parámetro, no solo por la moratoria, no solo por los regímenes de excepción, sino incluso por el régimen general, ¿sí? Mm. Que también está fuera de parámetro en muchas dimensiones. No, y un comentario al margen, ¿sí? Las obras sociales, además, son un problema político, ¿no? No solo afectan macroeconómica y microeconómicamente el funcionamiento de nuestra economía, sino que Argentina es un país único en el sentido de que la salud los seguros de salud en una gran parte son manejadas por los sindicatos, lo cual le da una caja enorme a los sindicatos que le han permitido, ¿sí?, ser muy poderosos aún en un contexto en el cual el empleo sindicalizado ha venido cayendo. Sí, yo no soy un experto en el tema. Creo que la situación ha cambiado un poco en los últimos años por la caída del salario real, porque aumentan las demandas de cobertura, ¿sí? Sea por la justicia, sea simplemente porque la justicia va sacando todo el tiempo fallos de ampliación de las prestaciones a las que está obligada el sistema. También por demandas de coberturas generales de la población. Eh, No, pero sí, definitivamente es un sistema que tiene muchísima ineficiencia, ¿sí? Que si fuera atacada esa ineficiencia, si fuera optimizado de alguna forma, incluso quizás manteniendo el involucramiento de los sindicatos, pero no, obviamente no de la forma actual, eh, eso permitiría trasladar un poco esa mayor eficiencia podría ser trasladada como una menor carga sobre los salarios. estoy de acuerdo. Lo único que yo quise decir una cosa distinta. El punto que yo quería hacer es que le permitió al sindicalismo seguir siendo un actor político muy fuerte, muy poderoso, que en otros países, en,
al no tener una caja tan importante, perdieron peso, ¿sí? Sí, definitivamente, sí. Eh, Ese es un aspecto que debería ser abordado quizás de forma conjunta con una reforma previsional también, pensando en digamos, todo el esquema de cuñas fiscales y del valor de los beneficios que obtienen quienes contribuyen, también eh, el incentivo a la formalización de atar la cobertura de salud al trabajo formalizado, ¿no? Claro. Hablando del trabajo formalizado, si volvamos al sistema previsional, también muchos analistas creen que el problema del sistema previsional se resuelve eh, con una mayor formalización de la economía. ¿Cómo ves esto? El mercado laboral da muchos indicios de que las cuñas creadas por la política fiscal, por la regulación del mercado laboral, ¿sí? Entre lo que paga el empleado y lo que recibe el empleado son muy grandes, ¿sí? Tenemos baja tasa de empleo, alta tasa de informalidad. Y tenemos, por lo menos hace unos años, y no creo que haya cambiado, las cargas sociales más altas de América Latina. Ujú. Eh, a la vez también tenemos un déficit muy alto, ¿sí? Entonces no parece haber mucho espacio para bajar eso de manera significativa. Entonces, parece difícil que los progresos que haya en formalización vayan a ser tan significativos para cubrir lo que hoy es un déficit de 4 puntos de PBI, o sea, estamos recaudando poco más de la mitad de lo que se gasta en el sistema previsional. Aún Claro. si supusiéramos que una parte de ser cubierta por rentas generales, ¿sí? El componente redistributivo, la pensión universal, seguimos estando lejos, ¿sí? Ujú, ujú, En general, además, cuando hay bajas de impuestos, también tienen efectos moderados, el efecto demora, ¿no? En el tiempo en apreciarse de forma plena. ujú. Entonces, yo creo que todos los equipos económicos siempre sueñan con cerrar el déficit con crecimiento y con formalización. Pero la realidad nos dice que esos progresos suelen ser un poco más lentos. No implica que no haya que hacer todo lo posible, sobre todo desde la perspectiva de la administración tributaria, para atacar la informalidad. Me cuesta ver que esto ayude a cerrar el déficit. Aún Claro, así, si lográramos hacerlo, ¿sí? Eso no debe ser nunca una excusa para no revisar el nivel de gasto, porque tener un sistema que gasta 10 puntos de PBI, más de 10 puntos de PBI, y recauda 10 puntos de PBI, también sería problemático, porque generaría grandes incentivos en el mercado laboral. claro, claro, Eh, claro. Queremos algo que No, esté, y, no, no, no queremos algo que esté fuera de parámetro internacional, no queremos estar por debajo, no queremos estar muy, muy por encima. no, y además, la verdad que dado donde estás en el bono demográfico, no estaría mal tener superávit. Y decir, bueno, porque en el futuro vamos a tener mayores gastos. O sea. Sí, claro. Bien, en resumen, ¿sí? ¿Hacia dónde debe ir una reforma del sistema? Bueno, en primer lugar, hasta por una cuestión moral y de sostenibilidad política y demás, creo que una reforma debería procurar dar el mismo tratamiento a todas las personas, ¿sí? Terminar con esta proliferación de privilegios, regímenes de excepción y demás que son insostenibles. Ujú, Y esto va en general para, digamos, todo el sistema fiscal argentino, impuestos y demás, pero creo que es particularmente ofensivo en el caso previsional, ¿no? Y creo que se puede lograr para las nuevas altas. Creo que se podría buscar alguna fórmula que dé el mismo tratamiento justo para todas las nuevas altas, ¿sí? Aún para aquellos que antes estaban bajo algún régimen de excepción. Ahora, sí, quizás más adelante desarrollo un poco. Un segundo objetivo es que tenemos que tener, por un lado, un componente redistributivo explícito, transparente, ¿no? Nivel bien definido. Eh, eh, y después la parte de ahorro debería devolver eh, también de una forma bien transparente y uniforme para todos lo que se aportó durante la vida activa, ¿sí? Entonces, un segundo objetivo que debería tener una eventual reforma es definir de forma transparente y expresa un componente redistributivo, asignarle una fuente de financiamiento, ¿sí? Ahora desarrollamos un poco más sobre eso. Eh, y la parte de ahorro,
de los aportes y contribuciones que se hicieron a lo largo de la vida, generar un mecanismo para que se devuelva eso en la forma de, digamos, un beneficio, como si fuera una renta vitalicia, digamos, sin tener subsidios, ¿sí? Debería ser bastante lineal el beneficio previsional que se dé, bien directo a lo que se aportó, ¿sí? Eh, por ejemplo, dando una tasa real sobre los aportes más la actualización por inflación, una tasa real que esté en línea con el crecimiento de la productividad de la economía, que no sea de nuevo un parámetro que se fija al momento de redactar la ley, que después queda totalmente desfasado, ¿no?, de la realidad económica. Un sistema de cuentas nocionales te resuelve estas dos cuestiones. Hacer bien transparente que el sistema devuelve con una moderada, con un moderado beneficio lo aportado, lo ahorrado durante la vida activa, ¿sí? Esto tiene varios, varios atractivos, una reforma de estas características, y es que te resuelve todos los problemas de incentivos que habíamos dicho antes, que estaban rotos por el requerimiento de los 30 años y el haber mínimo elevado, ¿sí? El sistema de cuentas nacionales consiste en que al momento en que uno elige retirarse, se le calcula cuánto aportó, actualizado por inflación, se calcula ese rendimiento al que aludimos y se hace una cuenta como si fuera una renta vitalicia, ¿sí? Se fija el nivel de la jubilación. Si hay un riesgo de longevidad, eso lo asume el sistema previsional, ¿sí? También permitiría implementar lo que hablamos antes de la flexibilidad en la edad de retiro, ¿sí? El saldo de mi cuenta nacional se puede calcular para si me retiro a los 65, a los 66, a los 67. Claro, claro. Obviamente que esa es la parte de devolver los aportes. Después necesitas un componente redistributivo, un piso de ingresos, que puede ser la PUAM, ¿sí? Que de nuevo tendría que tener. Pero no es muy eh, alta la PUAM. sí, yo creo que sí, porque si haces la cuenta, el valor de la PUAM en 2021 te da la cuenta de darle una PUAM a todas las personas, ¿sí? Te da 2,8 puntos del PBI. Mm, Eso me parece algo elevado, mm, sobre todo teniendo en cuenta que eh, por el efecto de la ley de movilidad, ¿no?, como se aceleró la inflación y demás, está un poco licuada, ¿sí? Entonces, resolviendo el efecto ese, estamos hablando ya de más de 3 puntos del PBI claro, largos, claro. y creo que algo en el orden de 2 puntos del PBI sería más razonable. También hay que tener en cuenta que las presiones para aumentar la redistribución y demás son permanentes. Lo vemos, por ejemplo, en Chile, que lleva, no sé, 7 reformas en los últimos años, culminando con la eliminación de las AFP, pero antes venían subiendo, ¿no?, sus componentes redistributivos, habían ya superado, creo que los 2 puntos del PBI. Entonces, también hay que prever esa contingencia, ¿no?, al diseñar Claro. la PUAM, además de que si se vuelve, de nuevo, muy generoso, tenemos de nuevo los problemas de un gasto excesivo y todos los desequilibrios que termina ocasionando eso. Claro. Pero bueno, en el año 19, cuando armamos una reforma, ¿sí? Para el ministroUjovne, pensamos todos estos temas, pero no teníamos que pensar en la fórmula, porque la fórmula la habíamos arreglado en el año 17. Ahora, además, hay que volver a arreglar el problema de la fórmula, ¿sí? Sí, definitivamente el próximo gobierno, del signo que sea, se va a encontrar con una circunstancia muy exigente en el plano monetario, en el plano cambiario, eh, y la forma de la movilidad actual no es viable con ese nivel de volatilidad nominal, ¿sí? Entonces, Bueno, eh, desde ya que va a tener que ser modificada, creo que hay diseños que podrían ser superadores. Pero sí, definitivamente va a volver va a ser necesario volver a abordarlo. la última pregunta, ¿sí? Mira, en mi opinión, el próximo gobierno debe pasar una reforma integral del sistema previsional, básicamente siguiendo los lineamientos que señalaste en esta charla. Por supuesto que no tiene que ser exacto y puede haber cosas mejor, que a alguien se les ocurra hacerlas mejor, pero creo que esto debe hacerlo muy rápido. Y lo que yo veo es que no hay necesariamente un consenso de esto dentro de Juntos por el Cambio. Incluso
vi algún economista cercano a uno de los candidatos, a Horacio Larreta, como que en la tele decía, no, el año 24 no es el momento para hacerlo. En mi opinión es un error importante ese que podría llegar a cometer el gobierno si no encara una reforma del sistema previsional rápidamente. ¿Vos qué opinas? Yo creo que en este momento Argentina tiene un diagnóstico bastante avanzado porque ha habido bastantes trabajos sobre el tema, entonces tenemos un diagnóstico avanzado, sabemos dónde están los problemas del sistema previsional. Ujú, Eh, Creo que no es tan, la política no tiene tan presente la magnitud de los desafíos en cuanto al sistema previsional, y eso es algo que puede llevar tiempo encararlo, es una tarea que se podría hacer durante el 2023. Yo creo que sería muy útil tener una reforma integral, justa, razonable, de nuevo, que vaya en el sentido de tratar a todos por igual, ¿sí? Y de tratar de hacer converger el nivel de gasto, los parámetros internacionales. Creo que sería muy útil por dos motivos. Uno, porque permitiría exhibir un ahorro en valor presente del gasto público ujú. respecto al contrafactual, eh, bastante importante, ¿sí? Eso tiene un efecto mecánico sobre las necesidades de financiamiento en un momento que el financiamiento está... Te mejora la sostenibilidad de la deuda, digámoslo así. Vos haces esta reforma, Sí, inmediatamente tu deuda es más sostenible, ¿sí? Y no necesariamente eso impacta en, en la población en el momento que la haces, va impactando gradualmente en el tiempo. Pero el hecho de que vos la hiciste, si es creíble que no, que la vas a mantener, te vuelve más sostenible tu perfil de deuda. claro, una reforma como la que describimos consiste en dejar de prometer beneficios que están muy por encima de lo que la gente aportó y que son insostenibles, ¿sí? Ujú, Y dar beneficios normales en términos internacionales, acordes a lo que la gente aportó, y eso, sí, automáticamente, como te mejora la sostenibilidad de deuda, también va a habilitar financiamiento para el sector privado y eso va a promover el crecimiento de la economía y va a facilitar cualquier plan de estabilización de la forma que sea, ¿no? ujú, Y va a apuntalar creo, el programa de gobierno en general. ujú, Además del beneficio mecánico este que acabamos de hablar, creo que es una señal muy fuerte, ¿no? Es una señal de capacidad, de voluntad de transformación, ujú, de ujú. atacar los problemas más profundos, ¿sí? Y creo que en ese sentido puede cambiar las expectativas, ¿sí? Es una señal que se está buscando torcer la trayectoria tan complicada de la economía argentina en los últimos 15 años, entonces, más allá del efecto mecánico, creo que puede ser muy valorado en ese sentido. Claro, claro. Después, hay consideraciones de táctica parlamentaria, ¿no? Quizás conviene bajar la ambición y asegurar la aprobación de reformas parciales. Eh, Ahí yo tengo la convicción de que creo que es más valorable ir por una reforma integral, pero bueno, si una reforma integral es políticamente inviable, ahí sí sería conveniente hacer las reformas parciales que puedan pasar por el Congreso. Pero creo que Empezando por la fórmula, porque sin un cambio de la fórmula fórmula. desde ya, la fórmula es incompatible con una economía que crece, o sea, eso no es discutible, la reforma, el cambio de la fórmula de movilidad no es discutible Ujú, y no importa quién esté, de qué signo político, la va a tener que cambiar. ujú, ujú. Eh, entonces, cuando hablo de reforma previsional, hablo de todo lo demás que discutimos Sí, y sí, sí. fíjate que yo evité el tema de la movilidad porque eh, también creo que no, digamos, nos distrae un poco de todas las otras cuestiones que estuvimos hablando que nos terminan dando un gasto que es el doble de lo que indicaría o de lo que sería razonable en función de los parámetros internacionales. Bien. Bueno, Santiago, como siempre, es un placer hablar con vos. Se aprende mucho hablando con vos. Te agradezco la charla y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta Saludos.